Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días para ustedes. Voy a hacer un poquito la parte de la clase por esta vía y les voy a mandar justo el video por YouTube porque recuerden que justo la clase pasada tuve muchos problemas con mi conexión y por ahí se desconectó, hubo un rollo y estoy hablando seguramente casi media hora solo, entonces voy a enviar justo la clase por acá. También acuérdense que he tenido como un par de problemitas de conexión, pero vamos a resolverlo como de esta forma. Y vamos a ver un poquito sobre la parte de la piel, la relación de la fascia y justo un poquito sobre la parte de la evaluación de esta fascia y cómo es que podemos, con base en la parte de estas valoraciones, también comenzar como un tratamiento justo con un poco de movimientos, ¿vale? Un par de ejercicios que les va a ayudar mucho a trabajar justo la parte de las cadenas como tal, musculares, y trabajar mucho también esta parte de la fascia, ¿va? También va a ayudar un montón de situaciones a la hora de que el paciente tenga algún tipo de dolor, que tenga algún tipo de restricción, que no pueda a lo mejor subir un poquito como la parte del brazo, entre otros tipos de situaciones. Voy a ir explicando un poquito cómo es que nos puede ayudar justo la parte de este trabajo de la fascia y la valoración en nuestro día a día. O sea, una vez que ya entremos a la parte del campo laboral, cómo es que nos puede ayudar, ¿va? Entonces vamos a empezar primero un poquito con la parte de la piel. Vamos a tener que tiene tres capas, ¿vale? La capa un poquito como más superficial se va a llamar epidermis, después va a venir la parte de la dermis y después la hipodermis, o lo que se le conoce también como el tejido subcutáneo. Esta parte, porque es importante, en la parte de la piel nos va a ayudar justo a la parte de la protección, nos va a ayudar justo también a darnos como un poquito la parte de la forma que tenemos como tal, va a ayudar mucho a la secreción como tal de sustancias, en este caso la parte del sudor, y también todo lo que llega a la parte de la piel lo llega a absorber, eso es como súper importante. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de medicamento, de sustancia o de químico que podamos llegar a tener como con contacto en la piel, lo que va a hacer es absorberlo. Muchas de las situaciones son, por ejemplo, este tipo de geles, como la parte del diclofenaco, no sé, el ultrabengue, la parte de algún ketoprofeno o algún tipo de sustancia así, llega en contacto con la piel y de inmediato va a empezar a absorber, ¿va? Va a ser un poquito como más lento que a lo mejor a nivel de algún tipo de vía intravenosa o intramuscular o incluso sublingual, pero empieza a reaccionar de una vez, ¿va? Entonces también va a ser como súper importante la parte de esta relación que va a tener la parte de nuestra piel con la parte de la fascia. ¿Por qué? Porque la parte de la fascia va a ser literalmente este tejido que vamos a tener justo por debajo de la piel. Entonces lo que les explicaba por ahí un poquito, cuando nosotros tomamos la parte de la fascia, o sea, se tiene que poder tomar en toda la parte de mi cuerpo, ¿va? O sea, incluso yo puedo tomarla por acá, puedo tomar en la parte del cuello, o sea, es una forma como saber si la parte de esta fascia está un poquito ahí adherida, ¿va? Entonces miren, por ejemplo, aquí en mi caso, o sea, no está nada adherido acá, súper bien, quizá un poco donde siempre está adherido es justo en esta zona, o sea, que miren, por ejemplo, voy a poner ahí lateral, yo lo intento tomar y sí lo tomo, pero me cuesta un poquito más de trabajo. Y lo que les decía por ahí, justo en la zona de la parte lumbar, aquí, en la parte de esta zona, yo tengo que poder tomar, no sé si por ahí se puede ver, pero puedo tomar justo la parte de mi fascia. Miren, vean, por ejemplo aquí, ¿va? O sea, yo tomo la parte de mi fascia sin problema. Aquellas personas que justo no puedan llegar a tomar como esta parte de la fascia, o sea, que ustedes puedan intentar como tomar la parte de este como tejidito que tenemos atrás y no lo puedan hacer, quiere decir que la parte de esa fascia va a estar bastante adherida. ¿Qué nos puede traer? Nos puede traer justo problemas de estreñimiento, nos puede traer justo problemas como tal en la zona lumbar, es decir, como dolores, una restricción como tal que llega a ser como bastante fuerte. También nos puede incluso generar que a la hora de que nosotros respiremos, sintamos que no nos entra aire, ¿va? Entonces también va a afectar como bastante en ese tipo de situaciones. Entonces vamos a tener justo la parte de la piel, que le decía, nos va a dar justo como esta secreción de sustancias, nos va a dar a que todo lo que llega a tocar o a tener contacto con la piel va a reaccionar de inmediato. Al tener justo la parte de la piel contacto, sí o sí también la fascia va a reaccionar. ¿Por qué? Porque el movimiento justo de la piel, o sea, por ejemplo, incluso cuando se llega a lastimar un poco la piel, que llegamos a tener como un rasguño muy fuerte, o que llega por ahí a rozarse muy fuerte y a literalmente afectarse la piel, que es cuando vemos como este tejido que casi casi quiere salir un poquito de la sangre, también por ahí vamos a tener como una afectación de la fascia, sí o sí. Por ahí vamos a ver también que la parte de la fascia, para recapitular un poquito, porque no sé en qué momento dejó como de funcionar la parte de MIT, como en la clase, pero para recapitular un poquito, la parte de la fascia, acuérdense que justo es un tejido que va a ser
justo continuo desde la punta como tal de nuestros dedos y de los pies hasta la parte de la cabeza. O sea, literalmente nos va a rodear todo. Es como una segunda piel, por así decirlo. Va a ser muy parecido, si ustedes pueden justo ver, a la parte de cuando el pollo o el steak está crudo. Justo va a ser como muy parecido a esa telita, ¿vale? Esa telita que parece como de transparente y blanca. Justo también vamos a tener ahí, que es la parte de la fascia. Esta también la vamos a tener nosotros, como les explicaba por ahí. Y nos va a ayudar justo a darnos protección, pero sobre todo también ayudarnos a la parte del deslizamiento del movimiento. Entre la parte de la piel y nuestra fascia, imagínense que están justo la parte de mi piel, la parte de mi fascia y por acá abajito estaría mi músculo. ¿Qué es lo que va a pasar? Estos van a actuar como si fueran justo en una contracción muscular la parte de la actina y la miosina. Van a generar este movimiento. Cuando hay una afectación, cuando no tienen este espacio entre las dos, lo que va a pasar es que van a tener esto. Entonces el movimiento va a ser un poquito más complicado, como en bloque, ¿va? Entonces va a ser como muy importante que tengan como este espacio para que puedan hacer todo este movimiento. Cuando no se genere ese espacio de una manera correcta, vamos a tener como justo esta restricción, que por ahí llega a pasar mucho después de algún posoperatorio, que por ahí llegamos a tener, que vamos a tener justo la parte de las suturas, viene esta cicatriz y de repente por ahí vamos a tener que la cicatriz está como muy rígida, ¿vale? Muy dura. Y que el paciente va a intentar mover, vamos a estar hablando a lo mejor de una operación en el hombro, que intenta mover y dice, como sabes qué, hasta ahí, porque siento que me quema, que me arde. Eso tiene que ver mucho con la cicatriz, con la afectación que tuvo la piel y todo el tejido a nivel interno, en este caso también la parte de la fascia y el músculo, que seguramente por ahí se lo llevó. Entonces por ahí le decía, esta relación que hay entre la piel, la fascia y el músculo va a ser como justo súper evidente a la hora del deslizamiento del movimiento. Vamos, le decía, tiene que haber justo un pequeño espacio entre estas tres cavidades para que se genere un movimiento correcto. Si no lo hay, va a venir esta restricción, va a venir este dolor, va a venir como, sobre todo, normalmente el dolor de fascia es como mucho ardor, o sea, va a arder bastante, ¿va? Entonces por ahí le decía, también hay un poquito de una fascia superficial y otra fascia profunda, que la fascia superficial va a ser esta fascia que tenemos literalmente como en la superficie, lo más cercano a la parte de la piel, y la fascia profunda va a venir como un par de milímetros más abajo, va a ser como lo más cercano a la parte de nuestro músculo. Entonces estas dos tipos de fascia van a estar unidas por lo que se llama trabéculas, que imagínense que es como cuando la parte del queso, si ustedes lo empiezan a deshebrar, como esas hebritas que tiene el queso a la hora de ustedes empezarlo justo a deshebrar, estas conexiones que llegan a tener la parte de ese queso cuando lo empezamos justo a jalar, son las trabéculas. Imagínense que a nivel interno actúan un poquito como en esa situación. A la hora justo de generar justo esta parte del movimiento, vamos a tener justo que las trabéculas van a generar esta parte de la tensegridad de la fascia. Que la tensegridad de la fascia por ahí hemos visto, o si no lo recuerdan, es mucho como esta parte de conexiones que hay entre toda la parte de la fascia y de tensiones que llega a tener. Por ejemplo, va a actuar mucho como la parte de mi filipina, ¿no? Por ejemplo, yo tengo esta parte de mi filipina que me permite hacer como todos los movimientos como tal de hombro sin ningún problema. Si por ahí la parte de mi filipina tuviera a lo mejor como algo cosido, por así decirlo, o algo unido, que estuviera así, fíjense, yo jalo acá, pero a la hora de generar este movimiento ya no lo va a hacer tan natural. ¿Por qué? Porque está tirando. Y de hecho la postura se va a modificar. Por ejemplo, si yo ahorita agarro y jalo mucho de acá, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, por ejemplo ahí, mi hombro se va a ir hacia abajo, ¿no? Va a ascender. Si yo jalo un poquito hacia acá, va a pasar todo lo contrario. Esto pasa en toda la parte de la fascia. De hecho, por ahí ustedes justo colóquense a lo mejor, no sé, su misma playera que tienen ahorita o la parte de un legging o algo así y van a intentar justo como jalar, jalen lo más fuerte que puedan y van a sentir justo la tensión en una zona distal, en una zona más lejana. Lo mismo pasa con la fascia. Por ahí cuando justo hay algún tipo de afectación, por ejemplo, en el hombro, lo que les explicamos mucho por ahí, no solamente traten el hombro, o sea, no solamente por ejemplo, en el caso de la enfermería, no solamente hay que trabajar un poquito en el hombro, hay que trabajar como la parte de las sustancias como tal de medicamentos que puedan ayudar también a que esta fascia empiece a generar como un buen movimiento. En el caso de la fisioterapia, tenemos que generar justo no solamente tratamiento en esta zona, sino en toda la parte de nuestro tejido como tal, a nivel dorsal, a nivel justo de los pectorales, a nivel incluso como de la parte lumbar, también hay que trabajar, que eso va a ser como súper importante también trabajarlo. Pero esta parte de la fascia, les explicaba un poquito por ahí, que quedó olvidada por mucho tiempo. O sea, por mucho tiempo lo que hicieron los anatomistas, acuérdense que justo
por ahí checamos que la anatomía empezó como un trabajo de disección, o sea, llegaba como tal la parte del cuerpo y los anatomistas eran, ok, va, tengo que empezar a estudiar como los diferentes tejidos, la única forma que yo tengo es empezar a diseccionar cuerpos. Los empezaban a cortar uno tras otro, pero siempre era como de este tejido como que no sirve de nada, lo quitaban y era como aquí está el músculo, aquí está la parte del tendón, aquí está mi ligamento, la parte ósea, bla, bla, bla. Pero la parte de ese tejido quedó como olvidado. Lo desecharon, incluso a nivel justo de los libros. Lo que le estaba enfatizando mucho es que si ustedes buscan un libro como tal de anatomía, que tenga como actualizaciones y que tenga nuevos estudios de disección como tal de cuerpos, van a encontrar quizá uno, pero es muy raro. O sea, los libros como tal de anatomía como más actuales son por ahí del 2002, 2005. Ya las nuevas, según actualizaciones que tienen, más bien son como reimpresiones, que lo único que hacen es que ese libro que a lo mejor sacaron en el 2000, lo van a reimprimir con una nueva portadita y listo, ahí quedó. Entonces por ahí justo quedó como olvidado este tejido y lo que hicieron los anatomistas a nivel actual fue decir como, ok, mira, ya tenemos o ya sabemos que este tejido que desechamos era la fascia que puede modificar mucho la parte de los orígenes e inserciones a nivel muscular. Entonces lo que hicieron fue como, ok, vamos a ir a las editoriales a explicarles como todo lo que ahorita empezamos a descubrir, pero realmente no les conviene. O sea, las editoriales siguen ganando miles y miles y miles, incluso hasta millones de pesos con los libros que venden como tal de anatomía. Y lo que tendrán que hacer es literalmente sacar todos esos del mercado que tienen ahí como rezagados para volver a reimprimir y hacer como tal investigaciones como nuevas para saber cómo está esta parte del tejido a nivel muscular, o sea, a nivel interno, si justo hay alguna modificación del flexor común de los dedos, si hay modificaciones a lo mejor del trapecio, del glúteo menor, yo qué sé, ¿vale? O sea, de toda la parte muscular tendrán que volver a estudiar músculo por músculo, acuérdense que son alrededor de 650 músculos, entonces tendrán que estar como buscando músculo tras músculo tras músculo o checándolo para saber si por ahí tuvo algún tipo de modificación. Entonces no les conviene. Es por eso que esa parte de la fascia quedó muy olvidada. De hecho, incluso hasta si ustedes les preguntan a doctores, enfermeras, fisioterapeutas que no estén tan actualizados, ni siquiera van a saber. Van a decir como, ah, sí, la fascia es un tejido continuo que nos ayuda al movimiento. Hasta ahí. No les van a decir como, ah, mira, sí, ese tejido va a ayudar justo a la parte del movimiento, te va a dar protección, puede cambiar un poquito o modificar mucho tu postura, tus movimientos, puede generarte restricciones. Por ahí les comentaba mucho la parte de las emociones. Esta parte de la fascia va a guardar muchas emociones a nivel interno y pueden ser emociones o situaciones que incluso hayan pasado desde niño. O sea que a lo mejor de niño por ahí te molestaban mucho o sufriste como algún tipo de traumatismo o algo así en alguna zona del cuerpo. Lo que hace tu fascia fue justo guardarlo y decir como ok, ahorita a lo mejor no va a hacer mucho daño, lo guardo y lo mantengo. ¿Qué es lo que llega a pasar de repente? Que esta parte de la fascia empieza a liberar como una olla express, o sea, poquito a poquito, manda señales como tal de que hay justo algo ahí que no nos va a dejar como seguir adelante. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es empezar a trabajar mucho con la parte de la fascia. Acuérdense, por ahí siempre que trabajen la parte de la fascia, van a estar trabajando también con toda la parte de las emociones y la parte de la energía que está dando como ese paciente. O sea, hay que también tener como mucho cuidado y cuando justo trabajemos como la parte de la fascia, siempre tener en cuenta que a fin de cuentas es una energía. Buena o mala, va a salir como tal una energía. Entonces por ahí que también hay que tomar en cuenta como mucho esta parte de la fascia. Ahora, en cuanto a la parte de la valoración, ¿cómo se valora la fascia? La parte de la fascia va a tener como varios tipos de valoraciones. Va a tener justo una que es a nivel justo como dinámica y otra estática. La estática de qué va a constar. La estática lo hacemos siempre. O sea, incluso la parte en cuanto llega el paciente y le empezamos a hacer la parte de la historia clínica, que por ahí ya vimos y todo este tipo de situaciones, viene la parte de la postura. Siempre en la postura vamos a valorar si la parte a lo mejor lo que les había explicado, ¿no? Si mi miauto auditivo está un poquito más arriba que otro, si la ceja está más arriba que otra, si la parte de a lo mejor de mi nariz se ve como chueca, la parte de mis labios o de mi comisura si está también alineada, si no lo está, la parte de mis hombros si está a lo mejor así, otra por acá, todo eso hay que empezarlo a checar, ¿vale? Sí o sí hay que empezarlo a checar. Y la parte a lo mejor de mis codos, la parte de atrás de mis escápulas, de mi sacro también, si está alineado, de mis caderas también, la parte de mi hueco pupitlio, de mi pliegue glúteo, es decir, como todo eso que les empecé a mencionar, tienen que valorarlo.
¿Qué es lo que va a pasar? Cuando hay justo también una fascia afectada, lo que le decía, a lo mejor si mi fascia jala de acá, ¿qué es lo que va a pasar? Yo me voy a ir así. Y cuando tú me valores mi postura, me vas a ver de esta manera. Entonces, ¿dónde te está hablando por sí solo la fascia o esta parte de tu examen postural? ¿De dónde está la afectación? Bueno, va a estar en justo en el lado donde esté como más acortado, siempre. Eso como tip para que lo tengan por ahí. Siempre donde hay justo una parte de una afectación como tal a nivel facial, va a ser porque está un poquito como más acortado. Por ejemplo, si mi afectación de mi fascia fuera en esta zona, yo me vería así, ¿vale? Si a lo mejor fuera por atrás, a lo mejor me vería como de esta manera. Si fuera hacia adelante, sería como estas personas que se encorvan muchísimo. También por ahí sería como una valoración. Entonces sí o sí, trabajar con esta parte de la postura y ver como la valoración a nivel estático. Esto nos va a ayudar mucho a justos valorar como la parte de la fase de una manera mejor. Por ahí las posturas o la valoración de postura en teoría se tendrá que hacer, vamos, con la parte del examen como tal de valoración con un short pequeño, con incluso como en boxer o el calzón nada más. Por ahí la cultura no los permite y siempre va a haber como esta parte del paciente, como este bloqueo, que le vas a decir como, ¿sabes qué? Mira, retírate la playera, retira el pantalón y vas a decir como, oye, pero yo nada más viene por un dolor en el hombro, ¿no? Al fin de cuentas por ahí igual iba a tardar como mucho en cambiar como este pensamiento a nivel de los pacientes, sobre todo a nivel cultural, de que se den cuenta que nosotros como oficios y también eso les va a tocar a ustedes, darle la confianza al paciente para que a la hora de que ustedes le digan como, ¿sabes qué? Mira, te vas a quitar la playera, te vas a quitar incluso a lo mejor la parte del pantalón, los calcetines, y te vas a quedar nada más en la parte de tu calzón, ¿no? En el caso de las mujeres, te vas a quedar nada más con la parte de tu brasier o a lo mejor en top o algo así. Todo eso tenemos que irlo también cambiando, que le demos también al paciente esa confianza para que él se sienta seguro y que diga como, perfecto, no pasa nada, va fuera playera y todo, que de hecho hasta eso les va a pasar o ya les está pasando mucho en la carrera. Por ahí justo en la parte de las prácticas, de repente es como, híjole, el profe me dijo que llevara nada más top y llevara a lo mejor un short pequeño, bla, 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 pero yo no quiero pasar y como que empiezan a tener también ustedes mismos un bloqueo en eso. Es como simplemente dar la parte de esa pauta y de esa seguridad tanto a ustedes como al paciente para que el paciente diga como perfecto, no pasa nada, es por mi bien, me va a valorar justo como la parte que me dijo de la postura y la fascia, entonces venga. Entonces le decía, justo la parte estática va a ser una valoración en cuanto a la parte facial o la parte del movimiento de la fascia. Eso lo vamos a poder valorar, le decía, con la parte de la postura. Va a ser algo súper importante. Ser un buen evaluador de postura para que ya eso nos dé como tal ya una pista. Es como ir como poco a poquito con las pistas para saber dónde viene la afectación. La otra que sería pedir los movimientos. Por ejemplo, si justo mi afectación está en el hombro, bueno, pues yo le voy a pedir seguramente la parte de mi flexión de hombro, de mi abducción de hombro, de mi extensión, de mi rotación interna y externa, ¿vale? ¿Y qué es lo que va a valorar? Acuérdense, siempre valorar no solamente el lado afectado, sino compararlo, porque a lo mejor le dice como, ¿sabes qué? Mira, me está matando mi hombro, no puedo mover mucho y lo puedo llegar hasta aquí, ¿no? Y a lo mejor tú dices como, híjole, sí está casi a 95 grados, 100 grados. Y acuérdense que lo normal es 160, 180, ¿no? Ah, bueno, entonces bueno, lo mejor lo voy a valorar ahora con este otro brazo, ¿no? Y a lo mejor el otro brazo llega igual. ¿Qué es lo que me va a decir? Que ese brazo siempre ha estado igual así. Va, que a lo mejor sí tiene dolor al movimiento, pero su rango que él ha tenido como toda su vida lo tiene ahorita. Al contrario, que a lo mejor si me llega un paciente que llega aquí, pero el otro lado llega acá y dice como de, oye, ¿sabes qué? Este brazo antes lo llegaba todavía más atrás. ¿Crees que pueda llegarlo a hacer? Ahí va a ser muy diferente porque nos está hablando que sí la afectación es un tanto importante. Entonces siempre tienen que valorar también un poquito con la parte del movimiento, ya una parte dinámica. Solo los movimientos a nivel natural. No le vayan a pedir a lo mejor como, mira, vas a hacer un poquito como este movimiento para ver dónde está tu afectación. Ahí no van a poder ver la afectación. O igual y sí lo pueden hacer, pero tendrán que tener como muy buen ojo clínico y además este movimiento no es algo natural. El movimiento de circunducción como tal en el hombro es un movimiento combinado de una extensión, de una rotación, de una abducción y de una flexión. O sea, es un movimiento totalmente combinado que no es un movimiento de los denominados puros. Los movimientos puros son la parte de la flexión, la parte de la extensión, la abducción y la rotación interna y externa de hombro, ¿va? En el caso a lo mejor del codo es la parte de la pronosupinación y la parte de mi flexo extensión. Esos son los movimientos puros. Si por ahí le pido al paciente como, mira, vas a hacer este movimiento, seguramente no va a poder ver su restricción, ¿va?
Entonces siempre tienen que pedir los movimientos puros de la articulación y con base en qué es o cómo hace más bien el movimiento comparado con la otra parte articular, es donde vamos a ver también la restricción. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que justo me dice, como sabes que me está doliendo un montón el codo, y a la hora que lleva un poquito hacia la parte de la flexión, dice como de, sabes que hasta ahí lo puedo mover, ya no puedo más. Ah, bueno, lo comparo, ¿no? Y a lo mejor en el otro lado lo mueve como si nada. Entonces ahí donde puede estar mi restricción facial. Lo más seguro es que pueda también estar a nivel del tríceps o el movimiento como tal del músculo agonista, en este caso la parte del bíceps. Puede ser justo en los dos lados. También siempre trabajar con la parte contralateral o en este caso la parte del músculo tanto agonista y antagonista. Es decir, por ejemplo, en este caso mi flexión de hombro, mi músculo agonista sería la parte de mi bíceps, ¿no? Que es el que me ayuda. Y el antagonista, que no es que lo fije o no es que lo limite, sino más bien que me va a ayudar justo a llevarlo hasta la zona donde puedo. O sea, por ahí él va a jalar un poquito, va a decir como ahí es la zona segura, hasta ahí lo vas a poder mover. Sería mi músculo justo antagonista, ¿vale? La parte de mi tríceps. Entonces siempre por ahí, para que también les quede un poquito claro, el músculo agonista es el que ayuda al movimiento y el músculo antagonista es el que va a frenar un poquito el movimiento para evitar alguna lesión. Lo que les decía, por ejemplo, también en el caso a lo mejor de mis flexores y extensores, ¿no? Si yo hago este movimiento, mi músculo agonista sería mi extensor como tal del codo. Si yo bajo, al contrario, sería justo este músculo, aparte de mi flexor. Y mi músculo antagonista en este caso sería mi extensor del codo, ¿va? Entonces siempre va a ser el movimiento, el músculo que ayuda a generar el movimiento es mi agonista y el músculo que lo empieza justo a evitar algún tipo de rango mayor es mi antagonista. Entonces por ahí también para que lo tengan un poquito presente, que les va a ayudar bastante, les decía siempre también valorar la parte de la fascia con este movimiento. Es decir, los movimientos puros de cada articulación dependiendo de su afectación. Si es en la parte de la columna o en la parte de la zona baja de la espalda, bueno, pedir una flexión, pedir una extensión, pedir una lateralidad, mi rotación como tal en mi propio eje, para ver dónde encuentra la parte de esta restricción un poquito a nivel facial. Entonces siempre también valorar un poquito hacia los rangos de movimiento. Por ahí algo que les puedo decir como un poquito de un tip es siempre que también trabajen a lo mejor en la articulación de hombro, valoren justo cervical y valoren codo. O sea, siempre váyanse como en las articulaciones que están más próximas. Ejemplo, si tengo una afectación en la rodilla, entonces también voy a valorar la parte de mi tobillo, pero también mi cadera. No quiere decir que se basen y que tarden o que se tarden 2 horas en valorar la parte del tobillo y de la rodilla y la cadera. No, una valoración rápida, si la rodilla es la afectada o que tiene justo la afectación, hacer varias pruebas como tal de rodilla, hacer un poquito los movimientos, valorar la postura, pero también estar checando la parte de la cadera y el tobillo, ¿va? Ahorita también que vayamos a ver un poquito sobre el movimiento a nivel facial o la parte de mi valoración facial dinámica, van a poder ver justo que podemos valorar todo el cuerpo con muy poquito. Por ahí hay una parte que habíamos visto como de ejercicio a nivel facial, es mucho la parte de movement therapy y la parte como tal de la neuropedagogía del movimiento. Que por ahí les había dicho que justo Tomás Bonino es justo uno de los principales como tal ahí creadores como de esta parte de este movement therapy, que al fin de cuentas es una terapia con movimiento, que hay un montón de tipo de terapia con movimiento, pero él digamos que supo un poquito más explicarlo, pero si ustedes se ponen a buscar van a encontrar un montón de teorías y un montón de técnicas que van a ayudar justo a la parte de este trabajo del movimiento y que a su vez va a ser como la parte de la terapia del paciente. Lo que les decía por ahí, ojo, no siempre van a trabajar al paciente con lo mismo. Por ahí siempre hay que ir checando, esto le hace bien al paciente, bueno, pues me voy por eso. Sabes que a lo mejor este paciente no le hizo bien la parte de este ejercicio, vamos a intentar con este, si no un poco de estiramiento, un poco de ejercicio como diferente, isométrico, bla, bla, bla. Ir checando justo qué paciente le hace bien, qué cosa, e irlo trabajando con eso. No, acuérdense de no trabajar con la parte de una receta de cocina. No porque a 5 pacientes le haya hecho bien la aplicación de una compresa y un masaje como tal descontracturante y un estiramiento para una contractura, no al sexto que les llegue le va a hacer lo mismo bien, ¿va? Entonces siempre también checar como esa parte. Entonces por ahí les decía, siempre valorar la parte de la fascia, ya tenemos justo la valoración a nivel estático, que es por la postura, y a nivel un poquito dinámico estático, que sería un poquito la parte de solo el movimiento, de solo el movimiento puro. Ahora vamos a ir un poquito sobre la parte de la valoración como tal a nivel dinámica pura.
¿Qué es esto? Justo es valorar la parte de esta fascia, pero con movimientos a nivel global. Podemos trabajar mucho con la parte de las cadenas como tal a nivel miofacial o musculares, que habíamos visto que Leopold Busquet es justo uno de los mejores ahí en cuanto a la parte de las cadenas, que también supo como tal decirnos, explicarnos, mira, ¿sabes qué? Hay una cadena como tal anterior que viene como justo de la parte de tu frente hasta la parte de tus pies. Hay una cadena lateral que literalmente viene como toda la parte lateral derecha, hay una cadena lateral izquierda, hay cadenas cruzadas que son muchas de las que ocupamos, incluso cuando caminamos, que vamos braceando, ocupamos muchas como tal cadenas cruzadas. Todos los movimientos que hacemos son como tal a nivel cruzado, ¿va? Incluso hasta la parte de tomar un vaso de agua y llevarlo al punto medio. ¿Qué estoy haciendo? Este es un movimiento cruzado, ¿vale? Entonces, toda la parte de nuestros movimientos a nivel como de nuestro día a día trabaja mucho con la parte de estas cadenas cruzadas. Entonces, por ahí le decía, vamos a ahorita checar esta parte de las cadenas y sobre todo la valoración a nivel facial, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa a nivel de la fascia? Y cómo es que podemos empezar a valorar como diferentes tipos de situaciones con simples movimientos. A nivel movimientos globales que nos van a ayudar justo a decir como, mira, a lo mejor ahí está su fascia un poquito jalando un poquito de más. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir practicando. O sea, práctica, 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 práctica. Porque esto no es de que, perfecto, ya me enseñó el movimiento y la valoración a nivel facial dinámico. Perfecto, yo al día siguiente ya voy a evaluar a un paciente, ¿no? O sea, no, esto es como ir checando, ir pidiendo lo que le decía a su mamá, a su papá, a su hermano, a su tío, al quien quieran, que les vaya ayudando un poquito, ¿no? Al fin de cuentas ahorita no tenemos como la parte práctica, pero ustedes en casita, con esta parte de la guía del video, van a poder empezar a checar un poco como la parte de esta parte también como práctica, que va a ser como súper importante para que entren como la parte teórica, sumen la parte como también práctica y hagan como esta unión a nivel de las conexiones de las interneuronas, hagan como toda esta unión y de ahí generan como una nueva plasticidad, ¿vale? Que es una nueva conexión a nivel como tal cerebral. Entonces le decía, la parte del movimiento a nivel facial o como lo podemos valorar, voy a checar si por ahí se va a ver un poquito bien. Ok, ¿qué es lo que vamos a poder hacer con la parte del movimiento facial? Le vamos a pedir diferentes tipos de movimiento a la parte de nuestro paciente y con base en estos movimientos vamos a decidir dónde está la parte de nuestra restricción o dónde podemos justo nosotros empezar a valorar. ¿Cuál es uno de ellos? Nos podemos poner justo en esta posición y de ahí vamos a poder justo elevarnos y hacer este movimiento, ¿vale? Y bajar. Elevarnos, hacer este movimiento y bajar. ¿Qué es lo que valora? Va a valorar justo la parte de mi articulación del tobillo, la parte de mi fascia que se encuentra a nivel de mis tobillos, a nivel de mis rodillas, de la cadera, es decir, como va a ser un movimiento como tal, totalmente como en la parte de nuestra fascia y las cadenas como tal a nivel muscular. ¿Qué es lo que pasaría si yo justo tuviera una restricción a nivel de mi tobillo y de mi fascia como tal en esa zona? Lo que pasa es que ni siquiera me podría poner en cuclillas, ¿no? O sea, para pronto no podría ponerme en esta forma o en esta posición. O sea, a lo mejor yo colocaría a lo mejor de esta forma y me quedaría así, ¿no? Para justo no tener como tanta flexión a nivel de mis tobillos. Como no tengo una restricción, bueno, pues yo me puedo justo colocar en esta posición y no pasa nada. También, si hubiera una restricción a nivel de mis rodillas, no podré llegar a esta flexión como tal a nivel máximo. O sea, ustedes notan, mis tobillos están tocando literalmente la parte de mis glúteos. O sea, no podré llegar si hubiera una restricción. Y de mi cadera también, mi cadera va un poquito hacia enfrente, entonces también, por ahí si tuviera una restricción, no podría. Ahora, a la hora justo de hacer como un poquito el movimiento y levantarme, tengo que también tener una buena fuerza a nivel muscular, pero a la hora de levantarme, tengo que hacer como todo este movimiento. Si también tuviera como algún tipo de afectación en mi fascia a nivel lumbar, se vería un poquito como este movimiento. Lo voy a hacer un poquito de espaldas, perdón, lateral ahí. ¿Qué es lo que yo haría si tuviera una afectación a nivel de mi zona lumbar? No podría colocarme así, entonces tal vez estaría así y tal vez mi posición sería como hacer esto y hacer después esto, ¿va? ¿Por qué? Porque no va a tener como una buena combinación, adecuación de mi cadera con la parte de mi columna. Es decir, como las dos no estarían en un equilibrio y no podríamos hacer o generar este tipo de movimiento. Entonces, en cambio, yo si me siento bien, miren, mi postura cambia. Y de ahí coloco acá y subo. Y no va a tener ningún tipo de restricción. Al contrario, que si yo tuviera a lo mejor una restricción
Vamos a imaginarnos en la parte de mi tobillo. ¿Qué es lo que haría? Le voy a hacer un poquito de frente. Supongamos que mi tobillo tiene una restricción facial. Lo que a lo mejor yo haría sería apoyarme, dejar de apoyar un poquito darle menos carga y hacer esto. Entonces ustedes siempre tienen que estar checando todo. A lo mejor pedir unas 4 o 5 veces el mismo movimiento y checar a lo mejor si hay algún tipo de afectación. ¿Vale? Si por ahí ustedes no encuentran ningún tipo de afectación, vamos a poder pasar a otro tipo de movimiento. ¿Cuál sería otro movimiento? A lo mejor colocarnos de esta manera y de ahí elevar, hacer esto, bajar, elevar, hacer esto, bajar. ¿Y qué es lo que pasa también ahí? Le voy a hacer un poquito en tenis para que justo podamos justo checar un poquito mejor. ¿Y qué es lo que pasa? Lo mismo, si yo tuviera una afectación no solamente en la parte de mis miembros inferiores, sino también superiores, mi peso se queda justo aquí, ¿vale? Entonces yo hago un poquito este movimiento. Si yo tuviera una afectación en mis miembros superiores, no podría elevar por completo. O sea, por ahí a lo mejor elevaría así, o a la hora de descargar mi peso en este brazo, sería como, híjole, ¿sabes qué? Me está doliendo mi muñeca, o me está doliendo a nivel de mi codo, mi hombro, entre otro tipo de situaciones. Entonces siempre hay que checar justo como los tipos de movimiento. Ahorita vimos dos muy rápido, déjenme recordar un poquito el aliento. El primero es un poquito, digamos que fuerte o intenso. El segundo es un poquito más relax. Pero vamos a poder hacer como diferentes tipos de movimientos, ¿vale? O sea, por ejemplo, incluso otro más sería bajar acá, subir y hacer este movimiento, ¿vale? ¿Qué es lo que pasaría si tuviera yo algún tipo de afectación a nivel facial de mi cadena cruzada? Esto es para hablar mucho mi cadena cruzada, fíjense. Cruzo mi mano y voy acá. Vuelvo a elevar y cruzo la otra. Es decir, si tuviera algún tipo de afectación en mis cadenas cruzadas, no podría hacer el movimiento. A lo mejor diría como, ¿sabes qué? No llego. Y llego aquí y cuando subo hago como esto, ¿va? Entonces, voy a poder valorar un poquito la parte de mis cadenas cruzadas. En esta parte. Y también lo puedo pedir en la parte como tal, a nivel digamos que contralateral, ¿vale? Entonces yo haría este movimiento. Y fíjense, si fueron observadores, vean mi pierna. O sea, vean cómo se empieza justo a hablar un poquito diferente a la otra. Vean, por ejemplo, acá. Este yo lo hago un poquito más natural. Y mis rodillas siempre están justo alineadas, ¿vale? Y en este lado, justo haciendo un poquito de restricción en toda la parte de mi cuádriceps. Porque yo lo hago justo aquí. Vean, yo bajo y hago justo un poquito como esta parte de la apertura. Entonces ahí ya ustedes pueden ver justo la parte de una restricción a nivel facial en esta zona. ¿Qué es lo que puedo hacer? También ustedes pueden notar que puede hacer no solamente a nivel facial, sino también a nivel muscular. También tenemos que tomar mucho en cuenta esa parte. Pero obviamente cuando hay una afectación a nivel muscular, sí o sí se va a afectar la fascia. No sé, eso para que lo tengan como ahí muy claro. Cuando hay una afectación justo a nivel muscular, como a nivel justo posterior, digamos que superior, va a estar mi fascia. Sí o sí se va a afectar. O sea, hay que también tomar en cuenta mucho esta situación. Entonces ya tenemos justo la parte del primer movimiento, que es justo como en cuclillas, elevar y abrir los brazos, ¿no? Por ahí ya tengo como tal mis cadenas de apertura y de cierre. Si no tuviera mis cadenas de apertura y de cierre de manera correcta, y además mi cadena como tal a nivel anterior y posterior para darme estabilidad, junto con mi fascia, por ahí podría a lo mejor no hacer el movimiento, ¿va? En el otro caso, en el caso como tal de esta parte, sería un poquito a nivel de mi fascia en toda la parte del miembro superior, sin dejar de lado la parte de que estira un poquito el brazo, que estira un poquito, perdón, la parte de la pierna, ¿va? Lo voy a hacer un poquito ahí más, y la parte como tal de mi otra pierna, o sea, la de acá, junto un poquito con mi glúteo, ¿va? Y la otra estira. Entonces por ahí también, si tengo una afectación en la parte de mi miembro inferior a nivel facial, mi miembro superior, no voy a poder hacerlo ahí. El otro,
es un poquito más bien para cadenas a nivel cruzado, ¿vale? ¿Qué es lo que yo hago? Cruzo, cruzo o roto en este caso. Acuérdense, por ahí como tip, las cadenas de apertura son todas las que nos van a generar los movimientos como tal, literalmente de apertura. O sea, la abducción, tanto de la parte de miembro superior como de miembro inferior. Las cadenas de cierre son justo las que nos van a hacer la parte del movimiento de aducción o de llevar al punto medio, ¿va? Las cadenas de como tal, cruzadas anterior, posterior y todas las que llegamos a tener a nivel del cuerpo, nos van a dar justo la parte de estas rotaciones en nuestros movimientos, ¿va? Las cadenas como tal, de flexión, o más bien a nivel anterior, nos van a generar la parte de nuestra flexión, ¿vale? Y las cadenas como tal a nivel posterior, la mayoría de ellas van a generar justo la extensión, excepto la parte de mi rodilla, o de mi cuádriceps y mi isquio. ¿Qué es lo que va a generar? Mi cadena como tal, a nivel posterior de mi isquio, me va a generar una flexión. Y mi cadena, por lo contrario, anterior, me va a generar una extensión en la parte de mi rodilla. Entonces, por ahí son las únicas que cambian por ahí. Si es que no se me va alguna otra. Pero son un poquito como esta parte de las cadenas, ¿va? Entonces siempre hay que trabajar mucho, por ahí lo que les decía, la parte de la relación que hay en la piel, la fascia y el músculo. Incluso hasta por ahí, por ejemplo, a nivel justo de enfermería, ¿no? Que de repente llegan a aparecer como ese tipo de escaras, que son las úlceras por presión, hablando de enfermería y fisioterapia. ¿Qué es lo que se afecta? Ahí justo como la parte de los varios niveles como tal, las úlceras por presión, que van a ser 4. En el primero nada se va a afectar justo como la parte de la capa más superior o más superficial en cuanto a la parte de la piel, que quedamos que justo era la parte de la epidermis. De ahí el nivel 2 o grado 2 va a estar la epidermis y la dermis. El grado 3 ya va a generar la parte de la hipodermis también y un poco a nivel del tejido facial y el músculo. Y el grado 4 va a ser todos los anteriores y también llega a generar una afectación a nivel óseo. Entonces siempre sí o sí también trabajar en la parte de este tejido a nivel facial, que de repente por ahí lo tenemos justo como le decía, muy olvidado, pero nos va a ayudar un montón de situaciones a la hora de generar diferentes tipos de movimiento. O sea, no solamente de movimiento, sino también en cuanto a la parte de la valoración. Si nosotros hacemos una buena valoración a nivel facial, vamos a tener como un sinfín de técnicas ahí que ocupar. Lo que les decía, ya vimos ahorita 4 tipos de técnicas. Por ahí una más. Por ejemplo, si yo agarro y me pongo justo en 4 puntos, voy a colocar mi brazo aquí, volteo y elevo. Volteo y elevo. Volteo y elevo. ¿Vale? ¿Qué es lo que yo voy a estar generando? Voy a estar generando una cadena como tal a nivel de apertura, una cadena anterior que está trabajando, una cadena de cierre y una cadena cruzada. ¿Vale? O sea, este ejercicio va a ser como súper completo. Por ahí, además de generar con ese tipo de movimientos una valoración, al fin de cuentas también al mismo tiempo vamos a estar generando un tratamiento, que eso va a ser como algo súper bonito en cuanto a la parte de este tipo de valoración, que no solamente es una valoración, sino que también yo voy a poder estar generando un tratamiento. Si yo ya me di cuenta que hay una afectación en alguna zona de la fascia, yo voy a poder hacer diferentes tipos de tratamientos enfocados a esta parte de la afectación con estos mismos ejercicios. Y por ahí es mucho de que ustedes empiecen justo a trabajar, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una afectación en la parte a lo mejor de mi fascia a nivel del hombro, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo lo que puedo hacer también es colocar, por ejemplo, una mano acá. Vean, está fija hacia ustedes. Yo me elevo, voy a rotar o voy a iniciar justo en esta parte, aquí, y voy a rotar por completo, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿A generar aquí o a hacer aquí? Voy a estar generando justo el movimiento ahí en la parte de toda mi musculatura, de mi fascia, a nivel incluso articular. Y ustedes notaron, mi mano todo el tiempo se quedó viéndose ustedes. Y yo pude generar como un movimiento como tal de 180 grados, en este caso de 360 prácticamente, grados para generar un movimiento a nivel de articular. O sea, en lugar de yo generar como a lo mejor esto, lo hice una con mi peso y con la parte de todo mi movimiento que yo podía generar. O sea, hay un montón de situaciones que ustedes pueden empezar a generar solamente estando pensando cómo es que pueden valorar la parte de esta fascia y sobre todo trabajarla. Por ejemplo, les decía, ahorita ya vimos como algún tipo de movimientos
y de valoraciones en esta parte de la fascia. Hay otra que por ahí, denme un segundito. Vamos a poder generar justo en la parte de nuestro paciente. Por ejemplo, esta parte de la funda va a actuar como mi fascia, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a generar acá? La parte de la fascia en mi paciente, supongamos que está así, ¿no? Yo con la parte de mis manos voy a poder justo colocar dos manitas justo en la parte del paciente. Y una de las técnicas es justo cerrar los ojos, ¿va? Supongamos que por ahí estoy con el paciente, ¿no? Ya estamos en silencio, ojos cerraditos. Yo solamente voy a empezar a respirar. Ya hacia donde se empiece a mover mi mano, o sea, yo voy a estar respirando sin problema. Yo no voy a pensar en mover mi mano o desplazarla o nada. Yo solamente voy a dejar mi mano. Así, si ustedes pueden colocarse una moneda de 10 pesos en la parte de su palma, es justo la presión que ustedes van a hacer en el paciente, ¿va? Entonces pueden colocarse incluso una monedita ahorita. Vayan por alguna moneda y colóquense a la 10 segunditos. Cierren sus ojos y colóquense a la 10 segunditos esta moneda. Esa presión que ustedes van a sentir con esta parte de la moneda es la presión que tiene que generar o que tenemos que generar el paciente. No más, no menos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahí les pido que justo vayan por una monedita de 10 pesos. Vayan a colocarla. Si no tienen de 10, puede ser de 5 pesos nada más. La van a colocar. Yo, por ejemplo, acá no traigo alguna y ya no quiero volverme a parar por ella porque si no vamos a perder como un poquito la continuidad. Pero por ejemplo la van a colocar justo en su palma, en alguna de las dos que ustedes quieran. Y por ahí van a cerrar justo la parte de sus ojos, ¿vale? Y al cerrar justo la parte de sus ojos, van a estar ahí pensando un poquito ahí, respirando, todo normal. Y vamos a esperar justo 20 segunditos. Después de esos 20 segundos van a abrir los ojos. Esa presión que ustedes sintieron, perdón, en la parte de esa moneda es la presión que ustedes van a generar en el paciente con esa técnica. Entonces lo único que tienen que hacer es justo colocar sus manos, cerrar sus ojos y solita la parte de la fascia va a empezar justo a moverse hacia un lado o hacia otro, ¿va? Hacia donde la parte de la fascia a ustedes los lleve, o sea, ustedes no tienen como decir como, perfecto, yo voy a mover un poquito acá, no. Ustedes solamente cierran sus ojos, colocan sus manos y hacia donde la parte de esa fascia los lleve, ustedes nada más ahí, sigan con los ojos cerrados. Van a esperar alrededor de 1 minuto, por mucho 3 minutos. Y cuando justo ustedes estén preparados, le van a pedir al paciente que también abra sus ojos, ¿va? Una vez que los abra, esta teoría nos habla de que, de hecho se le llama como tal técnica de escucha de la fascia, que donde se movió un poquito más nuestra mano, o sea, por ejemplo, ustedes la van a colocar al mismo ángulo. Normalmente se coloca a nivel de la espalda. Sirve mucho en la espalda, pero pueden colocarla en otra parte. Hacia donde se fue su mano, o sea, por ejemplo, si justo se fue hacia arriba, nos va a hablar de que justo esa afectación está en el lado derecho y a lo mejor un poquito más hacia arriba, de la zona de la espalda. Si está un poquito más hacia abajo, lo que pasaría es que esta parte de la palma de mi mano se va a ir también un poquito más abajo, ¿va? Entonces una forma también de valoración de la fascia, pero con justo un poquito esta parte de la técnica de escucha. Otra más es justo lo que le decía, intentar justo jalar por toda la parte del cuerpo. Si por ahí esta fascia está afectada, lo que va a pasar es que ustedes van a intentar jalar y no van a poder. Lo que les decía como por ejemplo en la parte de la columna, ¿no? En la parte de la espalda baja. Y otra más es lo que se le llama pinzado rodado o masaje del pinzado rodado. Que es justo colocar como toda la parte de sus manos de esta manera. Y van a ir haciendo como esta parte. Sin perder la toma, van a ir haciendo justo este movimiento, ¿vale?